Hola máquinas, hoy os voy a enseñar a realizar diferentes tipos de RAID en Windows 2008 Server. Primero, querría comenzar con la teoría para que tuvieseis claro el concepto de lo que significa cada RAID, de lo que hace, y pues vamos a ello. Vamos a empezar por el RAID 0. Aquí podemos ver que hay dos discos, ¿de acuerdo? Cada bloque en el que se guardarán los datos, y A, B, C, D, E y F, que son los datos. De acuerdo, el RAID 0 lo que hace es que en teoría da más velocidad porque reparte los datos entre cada disco. Ahora mismo veréis un ejemplo visual. ¿Veis? Aquí tenemos los datos, cogemos el dato A y lo movemos al primer bloque del primer disco. Ahora el dato B, que sería para el segundo disco, para el primer bloque del segundo disco, y así con todos. El C sería para el segundo bloque del primer disco, el D para el segundo bloque del segundo disco, y el E para el primer disco, y el F para el segundo disco. ¿De acuerdo? Ahora, una pregunta frecuente sería: ¿qué pasaría si dejara de funcionar alguno de los dos discos? Pues muy sencillo. Como estos dos discos son complementarios y se necesitan uno al otro, no puede estar uno funcionando sin el otro. Es decir, que si por ejemplo el dato F se rompe, ya si el dato era de un programa o de un juego ya no nos funcionaría. Habría que borrarlo todo y volverlo a instalar. Y en caso de estar dañado uno de los dos discos, si queremos seguir haciendo el RAID 0, habría que retirarlo y poner uno nuevo. ¿De acuerdo? Esto sería la teoría de cómo funciona un RAID 0, y ahora vamos a pasar con el RAID 1. Bien, pues ya estamos con el RAID 1. Como vemos, seguimos teniendo los dos discos y sus respectivos bloques. Bien, el RAID 1 ¿cómo funciona? Pues actúa como espejo, es decir, que cada dato que introduzcamos en cada bloque se copiará en el bloque del segundo disco. Bien, un ejemplo visual es esto. Este RAID está más enfocado a la seguridad, dado que pues no es como el RAID 0, que lo que hacía era distribuir los datos, sino que este hace como una copia de cada dato. Entonces tenemos aquí los datos, ¿no? El A del primer disco sería igual a la del segundo, y así todo el rato. ¿De acuerdo? Este ejemplo es para que lo entendáis visualmente, que siempre se entiende mejor. Y ahora vamos a la pregunta frecuente, que es: ¿qué pasaría si uno de los dos discos se rompe? Pues como tiene la misma información, se iniciaría desde el disco que sí funciona, o si simplemente lo tenemos para datos, pues ahí los tendríamos. Si uno se rompe, tendríamos el otro que es exactamente igual. Si queremos volver a hacer el RAID 1, pues sacamos el disco que se ha estropeado e insertamos uno nuevo. ¿De acuerdo? Pues eso sería el RAID 1. Ahora vamos a pasar con el RAID 5. Bueno, pues ya estamos en el RAID 5. En este caso, el RAID 5 está enfocado a la seguridad, para si uno de los bloques de cada disco falla, poder recuperarlo. Esto se podrá hacer en caso de tener 4 discos. Se podrá hacer si falla solo un bloque de cada fila. ¿De acuerdo? Entonces, si se estropean, por ejemplo, este bloque y este bloque, ya no se podría recuperar. Tiene que haber por lo menos 3 bloques que estén intactos. Sí, en el caso de tener 4 discos. Bien, pues en este caso los bloques que he puesto yo como que están rotos sería este y este.
¿De acuerdo? En este caso, el RAID 5 sirve para poder recuperar el bloque que falta por paridad. Es decir, que tiene que ser par. Quiere decir que aquí tenemos dos unos y un 0. ¿Qué falta para que sea par? Pues falta un 0. Porque así tendríamos dos ceros y dos unos. Pues bien, pues vamos a ponerlo. Un 0. Bien, pues ya tendríamos aquí los dos ceros y los dos unos. El siguiente ejemplo, que nos haría falta si tenemos un 1 y dos ceros, pues un 1. Y el tercer ejemplo, si tenemos dos ceros y un 1, pues otro 1. Y este sería el ejemplo así visual para que lo comprendáis. Esto es muy práctico en el caso de que, por ejemplo, un disco entero falle, pues se puede recuperar porque hay otros 3. ¿De acuerdo? Pues esto sería el RAID 5 y ahora pasaríamos al RAID 0 más 1. Bueno, pues ya estamos en el RAID 0 más 1. Este consistirá en tener dos RAID 0 que a su vez estarán en un RAID 1. Esto lo que hará es que como un RAID 1 actúa como espejo, pues manda información la misma tanto a este como a este. Ahora os lo mostraré más visualmente para que lo comprendáis. Por ejemplo, aquí ponemos una A, ¿de acuerdo? Y aquí otra A, ya que el RAID 1 manda lo mismo para uno que para otro, ¿de acuerdo? Entonces bien, esta llega al RAID 0. ¿Qué va a hacer? Pues como el RAID 0 comparte los datos, es decir, esta llegará a este bloque, pero no es un RAID 1, no lo copia. Entonces le toca la B. Cuando la B se cree, esta B vendrá por aquí por el RAID 1, ¿de acuerdo? Y aquí cuando llega al RAID 0 irá al otro, porque es el que le toca, ¿de acuerdo? Y ahora, para este, pues será el mismo proceso. Llega la A en el RAID 0, se coloca en su sitio. Ahora, se ha creado la B, que llega tanto por este lado como por este, ¿de acuerdo? Llega la B y se coloca aquí. Y así todo el rato. Ahora se crearía la C, tanto por un lado como por el otro. Y vendría la C por el RAID 1, llegaría al RAID 0 y diría, pues me coloco aquí. Ahora viene por el otro lado, llega al RAID 0, pues me coloco aquí. Y así todo el rato. Entonces aquí tendríamos D, E y F. Y aquí el mismo. D, E, F. Y este sería el ejemplo de RAID 0 más 1. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué nos permite esto? Que si alguno de estos dos me refiero, se rompe, no pasa nada porque tenemos el otro, que es exactamente igual. Es decir, se puede romper tanto o estos dos, o por ejemplo este y este, que estos dos tendrían para completar este y este. ¿De acuerdo? Dicho de una manera más sencilla, tenemos aquí A, B, C, D, E, F. Pues si se rompe el de la izquierda y el de la derecha, no pasa nada, porque estos se complementan. ¿De acuerdo? Pues ahí tenéis el ejemplo de RAID 0 más 1. Ahora vamos a pasar con el ejemplo de RAID 1 más 0. De acuerdo, ya estamos en el RAID 1 más 0. Aquí lo que tendremos son dos RAID 1 que a su vez están en un RAID 0. De acuerdo, aquí ¿qué haremos? El RAID 0 crea para un lado un dato y para el otro lado otro dato distinto. No es un espejo como en el RAID 1. Es decir, aquí nos crea A y en el otro lado nos crea B. Después nos crea en este lado C
y después en el otro nos crea D. En este lado nos crea E, en el otro nos crea F. ¿De acuerdo? Entonces, una vez llega de este lado del RAID 0 A, llega al RAID 1. ¿Y qué hace? Pues se coloca aquí. Aquí ha llegado A. Ahora, como es un RAID 1, lo que hace es espejo, es decir, que aquí iría una A. ¿De acuerdo? Ahora, del otro lado llega la B, iría por aquí, se pondría y haría espejo, es decir, aquí iría una B. Ahora de este lado iría la C. Vale, iría la C. Y aquí iría la E. ¿De acuerdo? Entonces haría espejo, C y E. ¿De acuerdo? Aquí igual. Aquí llegaría la D. Y la F. Haría espejo. Y se quedaría así. AC, AC, BDF, BDF. ¿De acuerdo? Entonces, aquí, ¿esto de qué nos serviría? Pues vemos que aquí se tiene que complementar la fuerza. Se puede complementar esta y esta y esta primera con esta tercera, esta segunda con esta cuarta y así, ¿no? Entonces, por ejemplo, imaginemos que se nos rompe el primer disco. Pues nos quedaría el segundo, que se podría complementar con el segundo o con el tercero. Lo que no podría hacer es estropearse el primero y el segundo a la vez, porque entonces el tercero o el cuarto no tendría nadie con quien complementarse. Bueno, este ha sido el ejemplo del RAID 1+0. Entonces, aquí os dejo cómo hacerlo en Windows 2008 Server. Hola máquinas, ya estoy en la máquina virtual en Windows Server 2008 para enseñaros cómo hacer el RAID 0, el RAID 1 y el RAID 5, porque el RAID 1+0 y el 0+1 son variaciones que con la plantilla que os he dado la podéis sacar perfectamente. Pues vamos a empezar con el RAID 0. El RAID 0 necesitaremos dos discos, estos dos, ¿de acuerdo? Y daremos clic derecho a uno de ellos y le daremos a nuevo volumen distribuido. Daremos a siguiente y seleccionaremos el disco con el que lo queremos hacer. Le damos a agregar. Aquí tenemos los dos discos con los que se va a ejecutar el RAID 0. ¿De acuerdo? Le damos a siguiente. Le asignamos una letra de unidad. ¿De acuerdo? La que queráis. Yo le voy a poner por ejemplo la M. Y siguiente. Y le damos a finalizar. Vamos a que sí. Y empezará a hacer el proceso. Esperamos un poco a que se complete. Ya lo tenemos. ¿De acuerdo? Debería quedar así. Esto es lo que sería el RAID 0. De acuerdo, ahora vamos a pasar con el RAID 1. En este caso lo vamos a hacer con el disco del sistema, ¿de acuerdo? Pues es muy fácil. Ya he eliminado los volúmenes para poder hacerlo. En este caso lo voy a hacer con estos dos discos, el del sistema y uno en blanco, ¿de acuerdo? Y lo que tendremos que hacer es darle clic derecho, agregar reflejo, ¿de acuerdo? Y aquí seleccionamos el disco que queramos. Yo, por ejemplo, lo voy a hacer con el disco 2. Le damos a agregar reflejo, sí. Y ahora aquí se agregará el reflejo. Ahora lo veréis cuando termine. ¿Veis? Ahí se ha agregado el reflejo. Y falta agregarle esta parte. Pues le damos otra vez clic derecho, agregar reflejo. Disco 2, agregar reflejo. ¿De acuerdo? Y así sería el RAID 1. Esperamos a que se sincronice y ya lo tendríamos. Entonces, cuando se sincronice, ya
ya estaría hecho el RAID 1. Y si se estropeara el disco 1, podríamos iniciar perfectamente desde el disco 2. ¿De acuerdo? Porque es de lo que trata este RAID 1. Entonces ahora vamos a pasar con el RAID 5. Bueno, pues ya estamos en el RAID 5. Como vemos, tenemos aquí 4 discos vacíos. Estos 3 y este de arriba. Entonces, para hacer el RAID 5 simplemente daremos clic derecho sobre uno de ellos, nuevo volumen RAID 5, siguiente, agregamos los discos, ¿de acuerdo? Daremos a siguiente, le asignaremos una letra. Yo, por ejemplo, le voy a asignar la W, siguiente, y aquí lo llamamos como queramos. Yo le voy a llamar RAID 5. De acuerdo, entonces le damos a siguiente y finalizar. Sí. Y esperamos a que termine el proceso y veremos cómo se nos unen los 4 discos como si fuera uno solo. Ahí está. Ahí lo tenemos. Ahí tenemos ya los 4 discos unidos. ¿De acuerdo? Pues hasta aquí sería este tutorial de qué es un RAID 5 y cómo lo haremos, ¿de acuerdo? Me ha faltado explicar el RAID 1 más 0 y el 0 más 1, pero simplemente hacer varios RAID 0 y aplicarle un RAID 1, o hacer varios RAID 1 y aplicarle un RAID 0, ¿de acuerdo? Entonces, pues hasta aquí el tutorial, espero que os haya servido y hasta la próxima, adiós.